Bueno, vamos a hacer un cambio de sentido de nuevo. Vamos a ver, intermitente, ya he de mirar aquí. Bien, no hay nadie. Giro, ahora fijaos qué posición tiene el volante, a saber dónde, y además lo voy moviendo, o sea, ves a buscarlo, imposible, ya no, desisto, me rindo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Como podéis ver, estoy en un coche con asientos negros, no es el mío. Estoy en el nuevo Tesla Model 3 Highland. Y lo que vamos a hacer hoy es compararlo con mi Tesla Model 3, que es un poco particular, porque es una unidad que vino de Estados Unidos en 2021, aún con batería de litio, níquel, cobalto. Y aparte, los que me seguís en el canal, ya sabéis que yo me he hecho una serie de mejoras estéticas y funcionales, algunas de las cuales este coche ya las lleva de serie, y lo que vamos a hacer es comparar. Vamos a hacer un vídeo comparando mi Model 3 con el nuevo Model 3 Highland. ¡Empezamos! Pues aquí lo tenemos, el nuevo Tesla Model 3 Highland. Empezaremos por la parte de atrás, que a mí personalmente es la que más me gusta. Han cambiado las ópticas y el logo lo han puesto ahora escrito, en vez de ser simplemente la T de Tesla, como tengo yo. Yo ya sabéis que me la puse en plan en fibra de carbono, porque como yo lo tengo en blanco, pues el contraste negro-blanco me gusta mucho. Pero la solución esta de poner las letras de la marca Tesla, a mí me gusta también. Yo sabéis que también me puse un alerón, como lleva el Performance, que esto también se puede poner en este, y la verdad creo que le da un toque como más deportivo, que es chulo. Vamos a ver el maletero. Bueno, tiene un señor maletero. Tiene un poquito más de capacidad que el mío. Este tiene 594 litros, lo cual está muy bien. Aparte tiene el doble fondo para dejar los cables, por ejemplo. O sea que a nivel de maletero está muy bien. Lástima que no tenga portón, porque entonces puedes acceder y cargar cosas como más voluminosas, tipo una bicicleta y tal. Ahora, si os fijáis, aquí tiene dos motores, 1 y 2. En el mío solo venía con 1, con lo cual pues ahora va un poquito más descansado. Esto está muy bien. Si vamos ahora a la parte lateral del coche, es donde menos ha cambiado. Si lo vemos aquí de lado, pues bueno, parece el mío. Este tiene llantas de 18 pulgadas, yo me lo cambié y me puse las de 19 porque me gustan más las llantas. Pero si os cogéis este de 18 pulgadas, pues lo que es el tapacubos este de plástico es más bonito que el que venía en el Tesla Model 3 anterior. O sea que en este sentido, pues bueno, si cogéis estas ruedas tendréis un poquito más de autonomía que si cogéis el de 19 pulgadas. O sea que bueno, esto ya gustos personales. Y ahora vamos al frontal. Esto, bueno, mucha gente dice que es más bonito, que los faros achinados, estos están muy bien. Bueno, esto ya va a gustos, ¿eh? Yo no tengo muy claro si la parte frontal me gusta más que el mío o no. El tipo de ópticas estas tan achinadas, bueno, no me desagradan, pero las que tengo yo realmente también me gustan. Y como podéis ver, pues ya no hay sensores de proximidad. Con lo cual pues todo se gestiona a través del Tesla Vision, que bueno, como ya visteis cuando hice el vídeo del Model y de mi hermano, el Tesla Vision funciona de aquella manera. A veces el sistema te dice que estás muy cerca de objetos cuando no lo estás, o al revés, no detecta algo que es un elemento muy bajito y te lo podrías comer. Así que bueno, el no tener sensores a mí no me convence. Estamos ahora en el interior del coche. Aquí han cambiado bastantes cosas. Vamos a empezar por la peor, lo que todo el mundo se está quejando. Y es lo de las palancas. Efectivamente, yo me sumo al carro y no le veo ningún sentido. Que no tengamos palancas para los intermitentes y que no tengamos palancas para las marchas, para mí es una cagada. ¿Por qué? Pues porque nos obliga a mirar al volante. En situación normal, en recta, no. Más o menos yo ya puedo adivinar dónde está el intermitente de la derecha y el de la izquierda. Pero cuando estamos haciendo una rotonda, el problema es mucho mayor. Mirad. Bueno, y ahora atención porque vamos a llegar a una rotonda y vamos a hacer un cambio de sentido.
Con lo cual, mirad lo absurdo que es este sistema que tiene el nuevo Model 3 Highland. Estamos a punto de llegar. Como nos vamos a incorporar, presiono el intermitente de la derecha, entro dentro de la rotonda, pero claro, ahora pongo el de la izquierda porque voy a rodear toda la rotonda y quiero avisar a los coches que voy. Y ahora, claro, no sé ni qué botón apretar. No sé ni qué botón apretar. Y claro, es un giro de rotonda tan grande que no puedes hacer ni no, con los que tienen el jog. No, es que no sacas la mano del volante y así el dedo lo tienes al lado del intermitente. Es que no, es que he tenido que girar tanto que es imposible. Y cuando ya estaba girado del todo, tenía que mirar el volante y aún así no me aclaraba. Esto con el tiempo supongo que ya sabes qué botones de apretar, pero aún así habrás de mirar el volante, que no tiene ningún sentido. Lo suyo es que estés mirando la carretera y los coches que tengas al lado, por si alguien se te incorpora, se te va a cortar, etcétera, y no tengas que mirar el volante. Esto es que no tiene ningún sentido. Han hecho una pequeña mejora, una marcha atrás respecto al Model S, que es que la bocina la pusieron también en un botón, cuando es una cosa súper instintiva apretar la parte central. Este al menos es así. No es como en el Model S, en este sentido se han bajado un poquillo el burro. Pero con lo de las palanquitas de los intermitentes y la marcha atrás y la marcha adelante, R que R, que no queremos las palancas. Y yo creo que es más por una cosa de chulería, más que por un tema económico, porque ahorrar costos y después te pone una pantalla detrás de 8 pulgadas que es más cara. Te pones los LEDs, o sea, es que lo de los costos tampoco lo veo muy claro. Te ponen doble motor en el maletero. O sea, ya hay cosas que son mejores y que tienen un costo. O sea, que las palanquitas mantenerlas es que no tiene ningún sentido que sea a nivel de costos. Yo creo que es una cosa de, pues vamos a hacerlo más minimalista. Sí, más minimalista, pero si funciona peor, pues hacer marcha atrás, como hiciste con el claxon. No sé, no funciona, ya lo habéis visto, es que te haces un lío. ¿Te puedes llegar a acostumbrar? Sí, pero mirando el volante. Y no tienes que mirar el volante cuando estás haciendo una rotonda. No. Lo de no tener palancas en los intermitentes es un rollo, pero es que lo de no tener palancas para tirar marcha atrás y marcha adelante también lo es. Ahora vamos a hacer aquí un cambio de sentido en este trocito de carretera que es bastante estrecho y ya veréis lo coñazo que es tener que ir mirando la pantalla cada vez. Vale, empezamos para adelante, hasta aquí. Yo ahora, si tuviese un coche normal, haría así, clic y ya tiraría para atrás. Aquí no, aquí me obliga a mirar la pantalla porque claro, a ojo no lo vais a acertar. Tirar para atrás, aquí vale, aún tiene la excusa que sí, que estoy mirando la pantalla para ver las cámaras. Vale, tiro para adelante. Ahora tiro para adelante, pero ahora cambiaría, no miraría la pantalla, ahora la tengo que mirar para tener la marcha atrás. Bueno, pues lo ponemos, marcha atrás. Volvemos a tocar la pantalla, para adelante y ya salimos. ¿No es un drama? No, no es un drama, pero no hacía falta complicarse la vida, era más sencillo con la palanca, porque no dejas de mirar la carretera y si quieres mirar el retrovisor también puedes cambiar la marcha sin tener que mirar la pantalla. Así que en este sentido, mal. Este volante ahora es calefactable, como ya pasaba en los últimos modelos del Model 3. En el mío, sin embargo, no lo era. Es una cosa que está bien. Pero aquí han cambiado algo que a mí no me gusta, que es que han puesto las costuras del volante por la parte de atrás, de manera que cuando conducimos lo estamos tocando con la yema de los dedos, no es muy agradable. Hasta ahora las costuras venían en la parte interior del volante, lo cual para mí era mejor. Los asientos sí que son mejores. ¿Por qué? Ahora son perforados y aparte de la calefacción ahora también son refrigerados y esto en verano pues se agradece mucho. Yo uno de los motivos por los que lo cogí blanco era porque es un color más fresco. Esto ya hice un vídeo de por qué cogí asientos blancos, os dejo el enlace por aquí por si lo queréis ver. Y el tema de que fuese más fresco, pues era un motivo. Ahora, sin embargo, pues claro, teniendo refrigeración en estos asientos negros, pues el negro también sería una opción. Pillarlos ahora en blanco, sin embargo, pues si te gusta a nivel estético está bien, pero al ser perforados yo no sé si a nivel de limpieza debe ser tan fácil.
Claro, en los microporos estos yo creo que se debe poner un poquillo la mierda y sacarla de ahí yo creo que debe ser más complicado. En cambio en el mío, como ya visteis en un vídeo, realmente es muy fácil de limpiar y están a día de hoy, que llevan 3 años, perfectos. Otro de los motivos por los que lo pillé en asientos blancos es porque venían asociados aquí delante con esta chapa de color blanco. Sin embargo, los que cogían el Tesla Model 3 con asientos negros venía delante con una chapita de madera, que ya sabéis que le tengo una guerra especial a esta chapita de madera porque no me cuadra en nada con un coche tan deportivo como este. Ahora la han sacado. La chapa de madera lo han sustituido por esta especie de tela, que bueno, podría ser otro elemento tipo alcántara o fibra de carbono, pero bueno, no me desagrada. Es el mismo acabado que tienen aquí las puertas, el mismo tipo de tela. No está mal, no está mal. Y otro elemento que también ha mejorado es que ahora ya tiene la luz ambiente de iluminación LED. Esto es una cosa que ya llevan muchos coches premium y yo echaba de menos. Por eso en mi Tesla Model 3 me hice yo por mi cuenta una instalación de luz LED ambiente y realmente le da un toque muy guapo. Por la noche, pues si quieres ser discreto, pues la pones así, tipo de color azul y de baja intensidad, pero le da un poquito de alegría y le da un poco más de look premium al coche. Este ya viene de serie, bien por Tesla. Bueno, otro tema muy comentado es el tema de la calidad en las puertas y que si ahora cuando se cierra se oye como más buena puerta, como mejor material. Bueno, esto vamos a comprobarlo. Hay gente que dice que es porque aquí tiene un pequeño anclaje que antes no estaba, que el material de la puerta es mejor. Bueno, vamos a ver cómo se escucha. Muy bien, realmente el sonido está bastante currado. Se oye un poquito mejor, pero el que tengo yo, cuando el cristal está levantado, se oye bastante bien. El problema es el sonido que da la puerta cuando el cristal está bajado. Vamos a ver aquí cómo suena con el cristal bajado. Pero os tengo que decir que he visto un pequeño truco. Bajamos el cristal, pero el cristal no baja del todo. Como podéis ver, se queda un poquito levantado. Entonces, al cerrar la puerta, sí que baja del todo. Pero en el momento del impacto, había un poquito de cristal. Esto en el mío lo he comprobado y aquí está el truco. Cuando en el mío dejo un trocito de cristal y cierro la puerta, el sonido cambia mucho, no es tan lamentable como cuando el cristal está bajado. Fijaros. Estamos en mi Model 3. Vamos a ver qué tal suena la puerta cuando el cristal está completamente bajado. No suena muy bien, es que se nota como el cristal en el interior de la puerta que vibra un poquillo al cerrarse. Vamos a ver ahora si subimos un poquito el cristal y lo dejamos como pasa en el Model 3 Highland, que no baja del todo, a ver qué tal suena cuando la puerta se cierra. Suena mejor, no sé si se aprecia por este micro, pero yo os aseguro que suena como más robusto. Esto es una cosa que vía software los de Tesla podían arreglarlo y hacer que funcionase exactamente igual que el Model 3 Highland. De manera que al cerrar la puerta, incluso con el cristal bajado, sonaría muy bien. Otra cosa buena, el equipo de sonido. Ahora este coche viene con 17 altavoces, un subwoofer, una tapa de potencia o dos, bueno, tiene un sonido espectacular. El Standard Range que yo me compré no lo tenía, tenía un sonido aceptable, pero para nada bueno. Y me tuve que gastar yo 1000 euros extras en ponerle un equipo de sonido en condiciones. Esto ya hice un vídeo y ahora sí, ahora mi coche suena súper bien. De hecho, suena mejor que los Performance y Long Range que habían en su momento, que ya venían con un equipo de sonido premium. El mío suena mejor, el mío suena súper bien. Este también suena increíblemente bien, aunque te compres el Model 3 base. O sea que esto también es un punto a favor de este nuevo Tesla Model 3. Otra de las cosas que el mío no me gusta mucho es que en los retrovisores no tenga un indicador de ángulo muerto. Cuando estás adelantando a alguien hay muchos coches que, pues, bueno, tienen como una lucecita ahí que te indica que cuidado, que puedes tener un coche en el ángulo muerto. En este lo han mejorado, en vez de estar en el cristal, se enciende aquí como una pequeña lucecita que te indica que tienes un coche en el ángulo muerto. Esto, pues bueno, no está mal, es una solución intermedia, estaría mejor que estuviese allí en el cristal, pero bueno, es una mejora respecto a mi Model 3.
Ya sabéis también que en la pantalla, cuando activas el intermitente, pues puedes ver las cámaras de la derecha y de la izquierda. Esto ayuda un poquito, sobre todo cuando haces un cambio de sentido hacia la derecha, porque más o menos queda en eje de visión de la pantalla. Sin embargo, cuando tienes que girar a la izquierda, pues lo que soluciona el tema es o bien el indicador en el cristal o bien aquí. Pero tener que mirar en este caso la pantalla aquí a la derecha para hacer un cambio a la izquierda, pues no funciona muy bien. Pero bueno, en este caso, ni que sea una solución parcial, no está mal el hecho de tener la lucecita que indica que tienes un coche en el ángulo muerto. Bien por Tesla. Y esta es la parte de atrás. A nivel de comodidad no os puedo decir si son mucho más cómodos que los míos, porque yo la verdad es que atrás no voy nunca. Pero bueno, estos tienen la pinta de que están bastante bien. Y aparte, pues al ser perforados también tienen la calefacción y la refrigeración, al menos en dos de ellos, en la parte central no. Y como gran diferencia, pues tenemos la pantalla esta de 8 pulgadas, donde se puede ver YouTube y se puede ajustar la salida del aire, etcétera. Bueno, no está mal, es una mejora respecto al modelo anterior. En un aspecto donde no ha mejorado el nuevo Tesla Model 3 Highland es en el tema del fraletero. Aquí para abrirlo pues se tiene que hacer como el que tenía yo al inicio, que es darle el botón de abrir capó en la pantalla, se despega el capó, pero tenemos que subirlo manualmente. Y aquí tenemos pues un espacio para dejar pues una maleta. No está mal, pero el hecho de que se tenga que subir manualmente es un poquito rollo. Yo esto, los que visteis el último vídeo, ya pudiste ver que me lo he puesto automatizado, de manera que ahora este espacio, que no lo utilizaba para nada, pues ahora ya sí que lo utilizo para dejar aquí el cable de carga. Ahora es muy práctico. Estamos haciendo ahora un tramo urbano. Aquí los coches eléctricos suelen ir muy bien, todo es muy silencioso y los asfaltos suelen estar bastante bien, con lo cual pues hay un silencio absoluto dentro del habitáculo. Aparte de la conducción one pedal, a mí me encanta. El freno regenerativo que tiene este coche está muy bien. Aparte que llega a pararse completamente, no tenemos que apretar el freno en ningún momento, ni incluso para pararlo. Que estos hay algunos coches que en teoría son conducción one pedal, pero que la parte final tienes que apretar el freno para que se detenga. Esto a mí no me convence en absoluto. Sin embargo, en el Tesla el coche se detiene por completo. Esto a mí me encanta. Vamos a probar ahora el coche haciendo una carretera de curvas. Está en el modo deportivo, el que entrega más potencia, y la dirección la pongo en el modo estándar, que es como ya la utilizo normalmente. Así que vamos a ver qué tal responde este coche. Bueno, la aceleración bien. Y vamos a ver el balanceo en curvas. Aquí el freno regenerativo nos ayuda mucho para realmente no tener que conducir más que con un pedal. Al menos en subida, en bajadas, si vas un poco pasado, un poquito de freno lo tienes que apretar. Bien, muy bien. Creo que balancea un poquito más que el mío. Amortiguaba mejor los baches, pero a nivel de balanceo creo que balancea un pelín más. La aceleración más que suficiente para hacer una conducción a nivel usuario, que no somos pilotos. Muy bien, va súper bien. Bache. Este es más suave que el mío. Los baches mejor, el paso por curvas un poquito peor. Otro bache. Mejor. Sí, está claro, ¿eh? La han afinado para que sea un pelín más cómodo este coche. No tan deportivo, pero más cómodo. Entonces, ¿qué? Realmente es que es una marcha solo, no es como un coche automático que tampoco cambias las marchas, pero tú escuchabas cuando estás haciendo una carretera de este tipo, si le das al acelerador, tú notabas que estaba cambiando el embrague, cambiando de marcha y acelerando. Aquí no, aquí tú le das al gas y es respuesta inmediata y respuesta fuerte. Es divertido, un coche así es muy divertido.
Ahora, tener en cuenta que este tipo de conducción, la batería se la funde bastante más rápido que si conducís en plan normal, ¿eh? Esto ya lo tenéis que tener claro. Pero bueno, ya que tenemos la potencia, pues de vez en cuando sacar una sonrisa también va bien. Bueno, vamos a hacer un cambio de sentido de nuevo. Vamos a ver, intermitente, ya he de mirar aquí. Bien, no hay nadie. Giro, ahora fijaros qué posición tiene el volante, a saber dónde, y además lo voy moviendo, o sea, ves a buscarlo, imposible, ya no, desisto, me rindo. Estamos ya en la autopista. Aquí lo que vamos a mirar es el tema de la insonorización, si es mejor que el anterior. Y os tengo que decir que tal vez sí, es un poquito más silencioso. De todas maneras, el tema de la rodadura en estos coches eléctricos, tenéis que tener en cuenta que es muy importante el asfalto. El tipo de asfalto por el que estáis yendo es súper importante y marca mucho el sonido que se escucha dentro del habitáculo. Aquí estamos en un tramo donde el asfalto está bastante bien y hay poco ruido en el interior. Pero cuando encontramos asfaltos muy rugosos, el sonido aumenta muchísimo, y yo creo que es más por el tema del asfalto que no por lo bien insonorizado que pueden estar los cristales. No afecta tanto como el propio asfalto. Este tiene doble cristal tanto delante como detrás, el mío solo tiene doble cristal delante. Esto hace que sea pues un poquillo más silencioso en la parte interior. También sé que la parte de la suspensión la han mejorado, y esto también hace que sea un poquito más silencioso y que absorba un poquito más los defectos que puede tener el asfalto. Un poco más silencioso es, no os penséis que es para tirar cohetes, pero un poco más silencioso es. De todas maneras, como yo voy con la música a toda leche, pues el tema del asfalto y de la sonoridad dentro del coche, pues tampoco me entero mucho. Pero sí que es verdad que este tal vez un poquito más silencioso que el mío es. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña prueba de aceleración. Vamos a pasar de 60 a 100 a ver cómo responde. Este tiene baterías de litio ferrofosfato y en teoría tienen un poquito menos de densidad energética que las mías, que son de litio, níquel, cobalto. Pero vamos a ver esto a nivel de respuesta, qué tal responde. Nos ponemos a 60. 1, 2, 3. Ya, 100. La verdad es que responde bien. No noto diferencia respecto al mío. O sea que en este sentido va muy bien. De parado, de 0 a 100, el mío se pone en 5,6 segundos y este en 6,1. Es medio segundo más lento que el mío. Pero en la práctica esto tampoco tiene mucha utilidad y ya os digo, este coche a nivel de motor no os sufráis porque va más que sobrado. El tema del autopilot y el control de crucero adaptativo, en este coche al no tener la palanca se activa a través de esta ruedecita. Yo os tengo que decir que cuando hay mucha densidad de tráfico no lo activo, porque el coche suele hacer cositas raras, sobre todo cuando hay camiones y se acercan mínimamente a la raya izquierda y tú vas al lado, el coche te puede dar una frenada fantasma y el de atrás, si va despistado, te lo comes. Así que no lo activo mucho. Si voy en cambio por una carretera o autopista con baja densidad de tráfico, entonces sí que normalmente activo el control de crucero adaptativo, porque me gusta llevar el volante, me gusta más que el autopilot puro y duro. Y entonces sí que es más relajante y el coche no te hará cosas raras. Y si decides poner el autopilot, realmente el coche va súper centrado y va siguiendo las curvas perfectamente, o sea que funciona muy bien. Pero ya os digo, en situaciones de mucho tráfico no os lo aconsejo. Como sabéis, Tesla hace actualizaciones de software cada 2×3 y el coche poco a poco va mejorando. Una de las cosas que cuando compré no tenía y ahora sí, es el hecho de que cuando activas el intermitente y haces una maniobra, ahora lo he activado, y cambio el carril suavemente, en el momento que la maniobra se ha acabado, el intermitente se para automáticamente. No es como otros coches que tú le das a la palanquita y tiene memorizado pues 3 intermitentes o 4 parpadeos y para. No.
Aquí le das, podéis estar parpadeando mucho rato, hasta que la maniobra acaba. Entonces se para automáticamente. Y es lo suficientemente listo como para saber si la maniobra se ha acabado cambiando un carril o dos. Mirad, ahora voy a cambiar un carril. Aquí para. Pero ahora voy a cambiar dos carriles. Y fijaros que no se parará hasta que no acabe la maniobra. Le doy, cambio un carril, no se para, cambio el otro carril y ahora sí que se ha parado. O sea que esto está muy bien. Se agradece en este Model 3 Highland porque así tenemos que tocar lo menos posible los botones, ya que es un coñazo tener que darle los botones, pues al menos este sistema de inteligencia artificial nos va muy bien. El mío ya lo tiene, pero aquí se agradece más. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver cuál ha sido el consumo. Mirad, hemos hecho 55 kilómetros y hemos gastado 7 kilovatios hora de energía, con una media de 13,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Teniendo en cuenta que hemos hecho una ruta mixta, que hemos hecho un poquito de ciudad, un poquito de carretera y un poquito de autopista, pues estos 13,6 no está nada mal. Es un consumo bastante bajo y ha habido trozos de carretera que yo le he apretado un poquillo. O sea que no está mal. El mío lleva 40.000 kilómetros y tiene un consumo que no llega a los 16 kilovatios hora a los 100 kilómetros. También está muy bien, pero este Model 3 sé que es un poquito más eficiente incluso que el mío. Tesla es una de las marcas que realmente tiene unos consumos más bajos, con lo que con una batería más pequeña pues nos permite hacer los mismos kilómetros que otras marcas con baterías mucho más grandes. Este coche tiene una batería de litio ferrofosfato, con lo que podéis cargar el coche siempre que queráis al 100%. Haciéndolo de esta manera tendréis una autonomía en ciclo WLTP de 517 kilómetros, si no estoy equivocado, lo cual está muy bien. Aún así, ya sabéis que si le pegáis mucha caña, muchos acelerones y vais por la autopista a 150, estos kilómetros van a bajar muchísimo. Por el contrario, si hacéis ciudad, pues es posible que hagáis estos 500 kilómetros o incluso bastantes más. Esto depende de la forma de conducción y por dónde estáis conduciendo. El freno regenerativo, cuando se carga al 100%, no lo tendréis. Como la batería ya está a tope, no puede utilizar esta energía para cargar la batería porque ya está a tope. Sin embargo, cuando vayáis bajando la batería a 80%, 70%, notaréis que la regeneración empieza a funcionar de forma efectiva. El mío, como venía con batería de litio, níquel, cobalto, se recomienda cargar en carga diaria 80, 90%, con lo que desde el principio sí que tengo regeneración de freno, lo cual a mí me gusta mucho. Esta es una de las diferencias de este Model 3 nuevo, o el anterior que ya venía de Shanghái, respecto al mío que es del 2021 y venía de Estados Unidos. Es un coche que está muy bien. Realmente por los 40.000 euros que vale el base, yo creo que no hay competencia, no hay color. Es que en relación calidad-precio es para mí el mejor con mucha diferencia. Si os vais ya al long range, que ya sube a 50.000 euros, ahí ya va más a gustos, porque hay otras marcas que tienen buenos coches. Entonces ya depende si queréis valorar más los acabados interiores o si valoráis más por la tecnología que tiene Tesla. Esto ya va a gustos. Pero desde luego, si cogéis el de tracción trasera, el que vale 40.000 euros, yo creo que no hay color. Este coche está súper bien. En la descripción del vídeo os dejo mi código de referidos por si lo queréis utilizar. Y ya sabéis, si estáis interesados en el tema de la movilidad eléctrica en general o de Tesla en particular, os sugiero que os suscribáis al canal y de vez en cuando, os prometo que no os pegaré mucho el coñazo, pues veréis vídeos nuevos. Espero que esto os haya gustado y hasta la próxima.